Iglesia del Señor. Muy buenos días, Comunidad Cristiana Internacional. Buenos días a cada amigo, a cada amiga que nos está acompañando en esta mañana. Qué bendición poder presentarle hoy culto a Dios, ¿cierto? Y hemos alabado, adorado, hemos alzado ya la manito presentando nuestro culto racional, pero ahora vamos a entrar en el mensaje y le pedimos al Espíritu Santo que nos guíe a toda verdad. Amén. Padre que estás en el cielo, muchas gracias por este tiempo. Gracias por tu Espíritu Santo. Gracias porque tú nos guías a toda verdad. Tú, Espíritu Santo, inspiraste tu palabra. Tú fuiste el que inspiraste la escritura de la Biblia. Por eso apelamos a ti para que nos reveles hoy tu palabra y nos hables algo nuevo hoy, Señor, que ayude a nuestra vida espiritual, que ayude, Señor, a que seamos prosperados en todas nuestras áreas. Gracias por este tiempo contigo. Gracias, Señor, porque tú conoces cada corazón, la necesidad de cada vida, por cada palabra que nos das cada mañana, en cada devocional, en cada culto del viernes. Gracias. Gracias, Señor. Te bendecimos, te glorificamos y te damos la gloria, la honra y la alabanza. Gracias, Señor, porque tú eres bueno. Pero hoy también, este día domingo, el día del Señor, queremos aprender de ti. Ayúdanos a poner en práctica lo que escuchamos de ti. Te damos muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, iglesia, muy buenos días y le damos gracias a Dios por este tiempo. Vamos a hablar del mensaje y hoy vamos a hablar del carácter de Dios. El carácter de Dios. Y estaba pensando un poco en profetas como Jeremías, que hemos estado estudiando en estos últimos días. Lo vimos, la pastora Lady nos hablaba del panorama bíblico. Jeremías, su situación inspira para escribir Lamentaciones, ¿cierto? Todo lo que pasa en ese tiempo, profetas como Oseas, como Jonás, que vivieron muchas cosas fuertes, ¿no? Y al leer Lamentaciones y nosotros leer el Antiguo Testamento, vemos un carácter de Dios reflejado a través de la Biblia. Dice la Biblia que el Antiguo Testamento fue hecho para enseñanza de nosotros. Por ahí dijeron que alguien estaba diciendo que era necesario cambiar el Antiguo Testamento, ¿cierto? Que tocaba actualizar el Antiguo Testamento, definitivamente obra del enemigo, porque definitivamente el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento son inspirados por el Espíritu Santo y es la palabra de Dios infalible. Cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿cierto? Y veíamos profetas como Jeremías y veíamos cómo le era necesario a Jeremías llorar, que le llamamos el profeta llorón, por la profecía dura que tenía que dar. ¿Por qué? Porque el pueblo había tenido muchos años de tregua, de gabela para poderse arrepentir, pero no lo hizo. Ya en la época de Jeremías, ya estamos hablando cuando la desaparición de las 10 tribus de Israel fue más o menos 300 años antes de Jeremías. Es decir, que ya cuando está en Jeremías está Judá y Benjamín, por eso se les llama después judíos, y viene el exilio de Jerusalén, ¿verdad? Y es lo que se le conocía en ese momento como los israelitas, o lo que quedaba un poco de los israelitas, porque 300 años atrás los asirios habían dispersado las otras 10 tribus de Israel, ¿cierto? Y vemos cómo viene el lamento de Jeremías, porque ya había pasado una situación con otras 10 tribus, y ahora estas tribus que era como el remanente, que tampoco quisieron oír la voz de Dios, pues empieza a suceder algo. Y eso me hace pensar mucho en el carácter de Dios. Cuando Jeremías empieza a profetizar, no es una profecía de arrepentimiento, sino es una profecía de les toca hacerlo. Ya Babilonia los va a conquistar, así que asumámoslo. Por ejemplo, Daniel lo asumió y le fue mejor, ¿cierto? Otros decían, no, nos quedamos aquí, Dios va a liberar a Jerusalén. En ese momento no, en ese momento, como decía la pastora Natalie ayer, Dios se volvió el enemigo de Israel, estaba castigándoles por causa de su desobediencia durante muchos años. Y vemos un carácter de Dios, una personalidad de Dios. Pienso en Job, por ejemplo, que ya lo leímos y lo estudiamos. Y Job, en medio de su situación dura, difícil, vemos un Dios que le dice, ok Job, ahora párate como un varón valiente. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Y empieza Dios a mostrar su soberanía, su grandeza y su plenitud a Job, y en ningún momento, no sé, acaricia a Job como en otros pasajes de la Biblia. En ningún momento le dicen, yo estoy contigo, Job, no temas, ya casi, no. Él le responde es con la grandeza de un Dios infinito, con el poderío de Dios infinito, la grandeza, y diciéndole, bueno, Job, tú estabas cuando yo le puse límite al mar. ¿Quién le puso límite al mar, Job? Para que el mar no se salga. Tú creaste al Leviatán, tú creaste a los monstruos marinos, tú le das la comida a las aves. Tú conoces el ave torpe, que es el avestruz, que aún es tan torpe que a veces mata sus propios huevos, y está hablando Dios de su soberanía y de su grandeza, el carácter de Dios, la personalidad de Dios es vasta.
Y la vemos a través de la Escritura en el Nuevo y en el Antiguo Testamento. Y quiero hoy hablar del carácter de Dios, del Dios que usted y yo seguimos. ¿Quién es ese Dios y su carácter, que tiene un carácter definido y fundamental? Nosotros admiramos a las personas con carácter definido, ¿cierto? Carácter fuerte no quiere decir mal geniado. Carácter fuerte quiere decir que está en su sitio, que no se deja mover, ¿verdad? Que pueden pasar las adversidades, pero no se deja llevar como la palmera, ¿cierto? Ese es un carácter definido, un carácter fuerte. Y si usted y yo admiramos una persona con carácter, ¿cómo será el carácter de Dios y cómo es el carácter de Dios? Piensa en Jonás. Dios le puso la calabacera y Jonás después viene la calabacera, le hace vientecito y en un momento Dios le dice ya no más y maldice la calabacera y la calabacera se muere. Es decir, Jonás estaba esperando que Dios destruyera Nínive y se sienta en un montecito y dice, no, Dios es demasiado bueno, Dios es demasiado misericordioso y va a dejar que se arrepientan Nínive, estos incircuncisos, porque también en su carácter está la misericordia y la grandeza de Dios, es integral, es el todo, ¿cierto? Y de un momento a otro pues se seca la calabacera, o sea, es como una matica, la calabacera era como una mata, ¿cierto? Y le estaba haciendo sombra a Jonás, pero esa matica se muere, entonces Jonás se queda sin la sombra y dice, uy, qué rabia que tengo tras de que Dios no mató a los de Nínive y ahora me quita la calabacera y ahora, uy, tengo calor y tengo sed. Y Dios le dice, ¿qué? Y luego es que tú creaste la calabacera, ¿no soy yo Dios? ¿Tú por qué me vienes a mí a juzgar? Yo veré qué hago con lo que yo creo, con Nínive, con Israel, con Jerusalén, con la calabacera. La de un carácter de Dios. Una personalidad definida de Dios, que nosotros debemos conocerle a través de las Escrituras. Por eso es tan importante leer las Escrituras y leerlas no según lo que yo pienso, no crearnos un Dios según a lo que yo creo que debería ser, sino un Dios que dice la Escritura, el Dios que está plantado y se muestra desde Génesis hasta Apocalipsis. Un Dios de misericordia, de amor infinito, de gracia inagotable, y un Dios justo de juicios. Un Dios que sana y un Dios que corrige, un Dios con un carácter y una personalidad definida. Así que yo quiero que usted medite en esto y medite en estas personas que enfrentaron el carácter de Dios y que conocieron un poco más a Dios en sus vidas. Cuando María habla mal de Moisés y viene la lepra, viene el castigo de Dios sobre María, la lepra. Cuando este hombre obedece a Dios y es sanado de la lepra, pero Jaycee no quiere obedecer al profeta y le da lepra. Entonces hablamos de un Dios inteligente y un Dios de carácter. Así que vamos a hablar hoy del carácter de Dios y cómo quiere Dios que seamos nosotros. Si somos sus hijos y tenemos los genes de Dios, como dice en Juan 1:11, ahora somos engendrados de Dios, los genes de Dios. Él quiere que nosotros seamos como Él, a imagen y semejanza. La creación es a imagen y semejanza, lo enseñamos, ¿verdad? Pero la creación se cae, ¿cierto? Peca. Entonces ahora Dios quiere que usted y yo, como sus hijos, reflejemos su carácter y su personalidad en el mundo. Entonces vamos a ir a Deuteronomio. Yo le voy a invitar a que vayamos a Deuteronomio, capítulo 6. Vaya ahí conmigo, por favor, Deuteronomio, capítulo 6, versículo 1. Dice, estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñase para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla, para que temas a Jehová tu Dios guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando hoy. Tu hijo y el hijo de tu hijo todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tu padre. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. ¿Quieres? Repítalo ahí, por favor, el versículo 4. Oye Damaris, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas.
Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarse cuando te levantes, y atarás como una señal en tu mano y estarás como frontales de tu casa y en tus puertas. Se está manifestando Dios a Israel. Un Dios que sacó a Israel de la tierra de Egipto y lo lleva a la tierra que fluye leche y miel. Y cuando lo lleva a la tierra que fluye leche y miel, toma su autoridad de Dios y de amo y de Señor y da unas ordenanzas a Israel y unos requisitos para que les vaya bien y para que la tierra donde estén, ahí prosperen. Y dice claramente, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Está diciendo, no hay más dioses fuera de mí. Vemos un Dios que es un Dios real, que creó los cielos y la tierra, que ahora llama a un pueblo de Dios que es una generación para que le adore, que es Israel en el Antiguo Testamento. Ya más adelante vamos para el Nuevo. Pero le está exigiendo, no le está diciendo si quieren, les está ordenando, dice, y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma. El primer requisito que le pone Dios a Israel en Deuteronomio. Deuteronomio es la segunda ley, ¿verdad? Moisés ya sabe que va a partir con el Señor, Moisés ya sabe que no va a ser más el líder y empieza a dejar Deuteronomio. Miren, acuérdense de esto. Y una de las cosas importantes y uno de los textos importantes para Israel es Deuteronomio capítulo 6. Porque Dios está tomando su lugar de Dios y está diciendo, tú me vas a amar con toda tu alma, con tu corazón y con todas tus fuerzas, y lo repetirás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Él no está pidiendo el favor. Hay una ordenanza, hay un mandamiento, porque es un Dios soberano, redentor, grande, pero es el Dios de poder y es el dueño de todas las cosas, y es un Dios que tuvo a bien, por su infinita gracia y misericordia, tener y poder llamar a Israel como su pueblo. Hay un texto en Éxodo que dice que por qué Dios llamó a Israel. Y Dios le dice a Israel, no se crean mucho, no es por ustedes. No es porque ustedes sean muy grandes, no es porque ustedes sean muy lindos, no es porque ustedes sean muy inteligentes, eso lo veíamos en escatología. ¿Por qué escogió a Dios Israel? Y le dice en Éxodo, los escogí porque yo quise tener de ustedes misericordia, porque yo los vi a ustedes y tuve misericordia de Jacob, y quise amarlos, y quise tener un proceso con ustedes, no porque ustedes se lo merezcan, porque yo quise amarlos a ustedes, les dice Dios en Éxodo a los israelitas, recordando quién es Dios y que Él es Rey. Vamos a ir a Mateo capítulo 5, versículo 20. Mateo, ahora sí vamos al Nuevo Testamento. Vamos al capítulo 5, versículo 20. Ya estamos en el panorama bíblico, ya Lamentaciones sigue Ezequiel, ¿verdad? Ya casi vamos llegando a la culminación del Antiguo Testamento para entrar al Nuevo. Mateo capítulo 5, versículo 20. Dice, Jesús estaba hablando con los fariseos de la ley, y Jesús estaba hablando con los israelitas, y Jesús viene, y Jesús es un revolucionario, porque Israel conoció una parte de Dios en el Antiguo Testamento, pero se le olvidó la esencia de Dios, la esencia de Dios. Llamaban a Dios como lo hemos visto a través del Antiguo Testamento, y auxilio, Señor, ayúdanos en su misericordia. Yo sé que Dios me salva en su misericordia, y sí, Dios tiene misericordia, pero llegó un momento en que dijo, ya, no más, ¿cierto? Todo tiene un límite, todo tiene ya, hasta aquí es, dijo Dios, y por eso los castiga, pero es que venía cuánto tiempo teniendo misericordia de ellos, ¿cierto? Y entonces llega un momento en que dice, ya no más. Y como dicen en Lamentaciones, y lo decía la pastora Natalie, se vuelve Dios el enemigo de ellos, porque venía ya anunciado un proceso con ellos y no habían querido arrepentirse. Y vemos cómo Dios trata con ellos de verdad, de corazón. Yo creo el rey Josías, que fue un buen rey, muere antes, ¿verdad? Porque él se equivoca y toma una mala decisión. Pero aún yo creo que eso fue para bien, porque fue un buen rey delante de Dios. Yo puedo decir que yo creo que el mejor rey después de David que tuvo Israel en cuanto a relación con Dios. Y este hombre comete un error, pero Dios permite que se muera y no alcanza a ver la destrucción de Jerusalén. Yo creo que es misericordia de Dios, por lo que venía y por lo que Jerusalén tuvo que vivir, los judíos tuvieron que vivir. Entonces viene Jesús
Y viene Israel, después de esos episodios, después de que pasa esto del exilio de Jerusalén y vuelve Israel a su tierra, más o menos es que vienen unos añitos más adelante, más o menos 70 años, me corrigen los que lo tienen un poquito más claro, pero sí, más o menos son 70, 100 años, y vienen los 400 años de silencio, es decir, 400 años donde Dios no se comunica mucho con su pueblo. Y aparece Jesús, y aparece el Mesías prometido. Y este Mesías es un revolucionario, y este Mesías viene a revolucionar el concepto que se había creado Israel, porque se habían creado un Dios a su concepto, pero era mucho más allá ese Dios. Entonces conocían un Dios de pronto así castigador, fuerte, pero se les había olvidado la otra parte de Dios. Dios es en su carácter y en su personalidad es completo. No puedo decir yo, solo Dios ama y ama y perdona y perdona, y no puedo decir, no, es que solo Dios castiga, castiga. No, hay un equilibrio. Dios tiene un carácter, una personalidad definida. Y dice Mateo 5:20, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. ¿Qué le pide Dios a Israel en Deuteronomio? Guarden mis mandamientos, sean justos, obedezcan, ámenme. ¿Y qué dice en Mateo? Te digo que si tu justicia no fuera superior a la de los fariseos hablaban muy bien de justicia, esa parte de la justicia lo enseñaban muy bien, que no la vivían era otra cosa. Por eso el Señor dice, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que hacen. Pero sigue siendo el mismo Dios que ama y anhela justicia y que las personas que le aman sean íntegras delante de Dios. Es ese mismo Dios y está diciendo, yo os digo que tu justicia debe ser mayor a la de los escribas y fariseos. Claro, porque ellos hablaban de justicia, pero no practicaban la justicia, ¿cierto? Entonces debe ser mayor, está diciendo Jesús. Es un mismo Dios en su carácter y en su poder. Entonces, ¿qué pasa? Él es un Dios que demanda justicia y que demanda que se cumplan sus mandamientos. Eso dijo en Deuteronomio. Si hay unos mandamientos en Éxodo, son unos mandamientos vitales que como hijos de Dios debemos seguir. Pero ¿qué pasó? En el Antiguo Testamento era difícil seguir la ley porque la ley mata, ¿cierto? Fue difícil seguir la ley. Entonces viene Jesús y dice, la meta es cumplir los mandamientos de Dios, la meta es hacer justicia y amar misericordia, como lo dice en Joel. Esa es la meta, pero ¿cómo la podemos alcanzar? Ahora es la pregunta, esa es la victoria del Nuevo Testamento. Continuamos, amén, hermanos, y quiero que para continuar vayamos allá a Romanos, capítulo 3, versículo 26. Si quiere váyalo buscando, por favor, Romanos capítulo 3, versículo 26. Y mira lo que dice el texto, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que el que sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Está diciendo ahí, parece un trabalenguas. Pero está hablando de que el que justifica y el que alcanza justicia, porque es necesaria que se cumpla toda justicia. Vuestra justicia debe ser mayor a lo de los escribas y fariseos. Los mandamientos se deben cumplir porque en Deuteronomio lo dijo, y ni una tilde ni una coma pasarán. Pero ¿qué pasó? Nuestra justicia no alcanzó la justicia de Dios. Mi princesa me preguntaba un día, mamá, si es mala la venganza, ¿por qué Dios se venga? Entonces le explicaba yo a ella, no es que la venganza sea mala, porque a veces la venganza es justa. Pero nuestra venganza no obra la justicia de Dios. Usted y yo cuando nos vengamos no obramos la justicia de Dios, porque los seres humanos cuando hay un conflicto, usted habla con las partes, el uno va a dar su versión y el otro va a dar su versión. Siempre hay dos versiones, ¿verdad? Porque somos así como seres humanos. Por más sinceros que queramos ser, uno tira para su lado, ¿cierto? Entonces nuestra justicia no obra, nuestra venganza no obra la justicia de Dios. Él conoce la situación y por eso uno dice, uy Señor, más bien temo, porque si pedimos venganza y pedimos justicia a Dios en algún asunto, pues Él va a mirar la justicia del otro y también va a mirar mi justicia y entonces va a hacer juicio y de pronto termina concluyendo que los dos necesitamos juguete, ¿cierto? Entonces la justicia de Dios y la venganza de Dios sí es justa. Y Él sí obra justamente, por eso dice, déjame lugar a la ira de Dios, ya voy para allá.
Entonces, nosotros que creemos en Jesús, la gran diferencia con el Antiguo Testamento es que sabemos que no podemos ser justificados a través de nuestras obras. En el Antiguo Testamento no pudimos ser justos. Aún Moisés no entró a la tierra prometida, le faltó un poco de justicia. Siendo Moisés, el gran profeta Moisés. Entonces viene Cristo y nos justifica delante del Padre, nos justifica porque en su carácter el Padre tiene un carácter definido y Él no va a aceptar injusto, cosa injusta, ni común ni inmunda en el reino de los cielos. Porque Él es Dios santo, santo, santo. Y tiene un carácter definido. Y es un Dios que tiene una personalidad definida. Y es el Dios que hizo los cielos y la tierra. Y Él nos hizo a nosotros. No nos creamos a nosotros mismos. Él nos hizo para Él. Entonces es justo que Él gobierne y defina cómo quiere que entre al cielo y que entremos al cielo. Entonces, como no podemos alcanzar justicia por nuestros propios medios, entonces viene Cristo y la obra del Espíritu Santo que nos ayuda a ser justos delante del Padre y entra a la obra de la santificación. Porque hay que una meta que se llama la santificación, que se llama la justicia. ¿Por qué traje este mensaje en esta mañana? Estaba meditando que estamos en los tiempos del fin, en los últimos tiempos. Y dice la Biblia que se levantará la apostasía. ¿Y qué es la apostasía? Apostatar de la fe es negar la fe en Cristo y negar las Escrituras, pero gente que sale de la misma fe. Porque el apóstata es el que vivió o el que vio, pero que ya negó, ahora niega. El otro se llama incrédulo. El que nunca ha creído se llama incrédulo. Pero el que creyó y se sale, o el que conoció y se sale, es apóstata. O sea, yo creo que si se sale, como dice Pablo, estaban con nosotros, pero salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Si hubiesen sido de nosotros, no hubiesen salido de nosotros, ¿verdad? O sea, es decir, que el remanente permanece fiel a Dios. Si tú eres fiel con Dios, déjale tu salvación en sus manos. Él es el único que nos salva. Por gracia somos salvos, ¿verdad? Pero está diciendo que era necesario que el Hijo del Hombre muriera en la cruz, no porque Dios cambió su personalidad y su carácter, y Dios ahora cambió y nos acepta todo. No. Dejó a su Hijo para que nosotros pudiéramos ser justificados a través de Él, y la obra del Espíritu Santo para que podamos alcanzar la santificación. No somos perfectos, no somos producto terminado, pero sí debemos esforzarnos cada día por mejorar, y nuestros pecados de hoy no pueden ser los de hace un año, sino debemos escalar. ¿Por qué? Por nosotros. No es en nuestras fuerzas, es en el poder del Espíritu Santo, en Él. Entonces este Dios que tiene un carácter definido de justicia y de juicio, que pasó allá en Israel y que lloraban los israelitas en lamentaciones, ese mismo Dios que permitió el holocausto nazi. Y usted dice, ¿cómo así? ¿Cómo así? Mira, Dios es bueno, no es rey, todo lo bueno viene de Dios, lo malo viene del enemigo. Pero Dios es soberano y hay un plan en todas las cosas. Y Dios es un Dios que sí castiga. Por eso nosotros sabemos que vienen los tiempos del fin. Y que sí va a haber un juicio de Dios con la tierra, porque conocemos un Dios de carácter, un Dios que tuvo que pasar el diluvio, no porque Él sea malo, la tierra iba de continuo al mal, antes en su bondad y en su misericordia. Por eso este salvavidas que se llama Jesús, y el único camino al Padre se llama Jesucristo, no hay otro. Y si tú quieres decir, no, yo me invento otro, porque es que yo creo que sí Jesús, pero también puedo ayudar en otra cosa. No, ahora la filosofía y la apostasía de este tiempo es todos, Él es el amor, ¿cierto? Y por ahí dicen, si nos amamos todos los unos a los otros, nos respetamos, pues ya, no hay religión que valga, sino amémonos, respetémonos, tolerémonos. Si usted ama al prójimo, si hay paz interior, si hay amor. No, ojo con eso.
La única manera de recibir salvación es por Cristo, y la única manera que nosotros demos frutos dignos de arrepentimiento es por la obra del Espíritu Santo en nosotros. ¿Por qué? Porque el Padre lo decidió así, porque Él es soberano y porque Él sabía nuestra debilidad y nos ayudó y nos hizo fuerte en nuestra debilidad a través de la obra de Jesús y a través de la obra del Espíritu Santo. Pero no podemos menospreciar la obra de Jesús y la obra del Espíritu Santo. Entonces, muchos, y la apostasía en los últimos tiempos es empezar a quitar el carácter de Dios. Cuando yo escucho que se anuncia que muy probablemente se puede cambiar el Antiguo Testamento para una religión específica, ¿no? Entonces es tiempo de adornar el carácter de Dios. Si quitamos el Antiguo Testamento, no conocemos a un Dios que pueda ejecutar el Apocalipsis. Es un Dios de carácter. Como es justo en su juicio, un día castiga, es día de misericordia, de amor. Y por eso nos ha dado este tiempo de gracia y de misericordia. Donde es tiempo de arrepentirnos de nuestros pecados, confesar a Jesús, levantarnos y no pecar más. Como le dijo Jesús a la mujer en el lecho del adulterio: levántate, mujer, yo en este momento no te voy a juzgar, en este momento no te voy a acusar, no te perdono, no peques más. Ese es este tiempo de seguir a Dios y de nosotros pararnos firmes y entender que en Dios hay un carácter. Yo quiero que vayamos a Efesios capítulo 5, versículo 26 y 27. Vaya ahí, por favor, a Efesios 5, ahí adelantico un poquito. Después de Romanos es Corintios, después de Corintios Efesios. Efesios capítulo 5, versículo 27. A fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Iglesia, es hora de pelear por nuestra santidad. Él mismo se va a presentar a sí mismo una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Yo decía en días pasados que hay un texto que me tranquiliza y dice: porque el que empezó la buena obra en mí será fiel en terminarla. Porque Él va a presentar a sí mismo y a Dios, al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, una iglesia santa. Porque lo que Él demandó en el Antiguo Testamento lo sigue demandando. Pero ahora más, porque nos dejó todas las herramientas que no habían en el Antiguo Testamento, su Espíritu Santo y a Jesús. Porque si el justo cae, el justo se levanta. ¿Quién es el justo? El justificado por Cristo. Amén. ¿Verdad? Ahí estamos. Él es un Dios de justicia. En Mateo capítulo 10, versículo 28 dice: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Le está hablando Jesús a los discípulos, y que es escrito en Mateo. Como tenemos un Dios benevolente de amor y de misericordia, y entendemos su carácter, que es un Dios integral en su amor infinito, en su justicia infinita, pero también en su carácter, y en que lo que Él dice se cumple, que nos metió en este salvavidas llamado Jesús. Jesús es nuestro salvavidas, Jesús es el arca, Jesús es la única forma de ser salvos. Porque un día compadeceremos ante ese Dios justo y juez. Y dice: no temáis al que mata el cuerpo, sino temed al que puede matar tu alma en el infierno. El único que puede hacer eso se llama Dios. Temed, hay muchos textos, si usted vaya, no me alcanza el tiempo para leer todos los textos, pero hay muchos textos que nos hablan de temer a Dios. Primera de Pedro 2:17, Pedro se está despidiendo de su carta, dice: honrad a las autoridades, temed a Dios. ¿Sí? Está dando unas recomendaciones, y por último dice: y temed a Dios. En el Nuevo Testamento, que está diciendo que ojo con tu vida con el Señor. Está Cristo, Él nos perdona, Él nos limpia, pero teme a Dios. El temor y el amor a Dios es indispensable. Tú no debes hacer las cosas por miedo. No estoy diciendo del miedo del infierno, estoy hablando del temor a un Dios real. Cuando tú estás allí, niño, joven, hombre, mujer, y tú obedeces por causa de que temes a Dios.
Alguien me decía en días pasados, pero si fulanito hizo esto, yo también puedo hacerlo. Entonces yo le decía, si fulanito hizo eso, esa persona le dará cuentas a Dios por lo que hizo. Pero tú tienes la decisión de hacer lo mismo que hace fulanito o temer a Dios. Y no hacer porque hizo fulanito, sino por tu relación con Dios y temer a Dios en tu vida porque tú quieres la bendición de un Dios todopoderoso, real, que honra a los que le honran, que ama al humilde, pero que mira de lejos al altivo. Es un Dios de carácter, un Dios de realidad y de verdad. Temed a Dios. Y en este tiempo del fin, yo traigo este mensaje, no porque haya pasado algo en la congregación, uy, Pandora, ¿qué pasó? Uy, alguien hizo algo. No, para nada. Es un mensaje de prevención, cuidémonos. Sí estamos en los tiempos antes del fin. Y vuelvo y digo yo, no sé si son 5 años, 10 años, 20 años, pero estamos en los tiempos antes del fin. ¿Del fin de qué? De la gracia. Donde Dios abrió el arca y está dejando la oportunidad para que muchos entremos. Pero va a haber un momento en que se cierra esa oportunidad. Y es el momento donde temer a Dios es muy importante, donde usted, hermano, en Cristo, no juzgue al otro, sino se mire a sí mismo. Y cada uno de nosotros haga una autorreflexión. Este mensaje no es para que usted juzgue al otro. Oiga, ese hermano no teme a Dios. No. No juzguéis a tu hermano, porque todos compadecemos ante el tribunal de Cristo. Ahí es cuando uno la embarra. Cuando uno la embarra, juzga a alguien, grave. Si no es para que pensemos y reflexionemos y prevengamos nuestras vidas y que nuestro temor sea a Dios todos los días de nuestra vida y nunca tomemos por inmunda la sangre de Cristo, sino que temamos a Dios y amemos a Dios de todo nuestro corazón. Yo quiero que usted me acompañe a Apocalipsis, capítulo 15, versículo 3, que es el texto por el cual surgió este mensaje. Apocalipsis, capítulo 15, fue el texto que me inspiró a hacer el mensaje o que me llamó la atención para hacer este mensaje, o el Señor me instó al mensaje. Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, versículo 2. Y vi también un mar de vidrio mezclado con fuego sobre la bestia y su imagen y su marca y el número de su nombre, y en pie sobre el mar y el vidrio con las arpas de Dios. Y cantan un cántico de Moisés. No, voy a leerlo desde el 1 para que lo entendamos. Y vi en el cielo otra señal grande y admirable, 7 ángeles que tenían las 7 plagas postreras, porque en ellas se consumaba la ira de Dios. Estamos hablando de Apocalipsis 15, el anunciamiento de las 7 copas de la ira. ¿Qué son las 7 copas de la ira? Los 7 castigos más severos que Dios trae a la humanidad. En un momento, en este tiempo, primero van a pasar unas cosas. Y va a venir el tiempo del fin de la gracia. Y llega el tiempo donde el Señor va a desatar sus juicios. Y aquí en Apocalipsis capítulo 15, el versículo 1, es el preludio al desatamiento de esas 7 copas de la ira, que ya es la consumación de la ira de Dios. ¿Listo? Para que estemos en contexto. Vi también un mar de vidrio mezclado con fuego, y a los que habían alcanzado la victoria sobre la bestia, y su imagen y su marca y el número de su nombre, en pie sobre el mar de vidrio con arpas de Dios. Ahora entonces ya veo una imagen en el cielo, unas personas que habían vencido y que estaban en el cielo, y cantan un cántico, el cántico de Moisés, siervo de Dios, y el cántico del Cordero, diciendo: grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso, justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán. ¡Wow! Apocalipsis capítulo 15, versículo 3, hay un cántico de los salvos que están en el cielo. Y cantan inmediatamente cuando se van a desatar las 7 copas de la ira.
Cuando nosotros a veces vemos que alguien está en problemas, decimos, uy Señor, ten misericordia. Claro, hay que tener misericordia. Y nosotros en este momento tenemos que tener misericordia y ayudar al otro porque estamos en un tiempo donde todavía nos podemos arrepentir. Pero va a llegar un tiempo donde viene el juicio de Dios. Y ya no se puede nadie más arrepentir. Ya lo que pasó, pasó. Y se va a consumar. Ya a partir de esta última copa ya no hay más salvos. Y después hablaremos de eso cuando usted haga la escuela de escatología. Pero se está desatando las copas de la ira y en el cielo empiezan a cantar un cántico. Adorando a Dios. Es un cántico de adoración. A veces adoramos a Dios cuando pensamos en Jesús. Claro que sí, porque Él murió en la cruz y se humilló hasta lo sumo por amor a nosotros. Y viene un cántico de verdad, de entender el carácter de Dios, de su amor y su misericordia grande. Y aquí hay otra parte del carácter de Dios. Cuando los santos le cantaremos y le diremos, Señor, justos y verdaderos son tus caminos. Y cuando se desaten esas 7 copas de la ira, que cuando usted lo estudia sabe que no son fáciles de discernir, que es un castigo duro y fuerte hacia la humanidad. Pero nadie podrá decir, no es justo, Señor. No haga eso, Señor. Uy, no, Señor, tenga misericordia. No, en ese momento es justo. Justos y verdaderos son tus caminos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? El carácter de un Dios santo. Al final de los días, cuando haya el juicio del gran trono blanco, muchos vayan al infierno, lamentablemente, por no creer en Jesús, por no aceptar y abrazar la salvación a través de su Hijo unigénito, va a ser un justo juicio. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando meditaba en esto, yo decía, wow, es un Dios de carácter. Es un Dios de carácter. Un Dios que tiene una personalidad definida y ni yo ni usted le podemos cambiar sus planes, meternos en su gracia y en su misericordia. Amén, continuamos. En su misericordia y en su gracia. Ese Dios de un carácter definido, por eso envió a Jesús y por eso estamos en tiempo de la gracia. Por eso usted y yo tenemos la oportunidad de verdad de no desconectarnos de la gracia de Dios. Que usted pecó, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo. Arrepiéntete, confiesa tu pecado, apártate, levántate y ya, en el Señor. Estamos en tiempo de misericordia, que tú no has caído. No digas, pero fulanito sí cayó y yo no. El pecado trae en sí la consecuencia. O sea, no envidies eso, sino teme a tu Dios, tú, yo, cada uno de nosotros. Hay errores más vistos, hay otros que no se ven tanto y a veces somos rápidos en juzgar y no es tiempo de juzgar, no es tiempo de esperar a que caiga la manzana y Dios hace todo por mí. No, es tiempo de ser valientes, es tiempo de pararnos firmes, es tiempo de luchar por nuestra santidad, es tiempo de ser valerosos, es tiempo de orar, es tiempo de leer la Biblia, es tiempo de luchar en la buena batalla de la fe, de luchar en esa buena batalla de la fe. Es cierto que somos salvos solo por gracia y nada de lo que usted haga o lo que yo haga me va a merecer salvación. No, yo soy salva únicamente por Cristo. Pero yo demuestro la obra de Cristo y la obra del Espíritu Santo. Y eso es lo que quiere hacer Dios con usted y conmigo, que seamos una iglesia fuerte, poderosa. Una iglesia testimonio. Una iglesia que teme a Dios. Alguien me decía, hablando de la persecución en los últimos tiempos, ¿habrá persecución en los últimos tiempos? En este momento, el lugar donde ya hay persecución. Y no voy a entrar ahorita en este tema, sería tema de otro mensaje, pero yo le quisiera hacer a usted una pregunta. Si hoy de verdad, no le estoy diciendo qué va a pasar, solo quiero que mediten esto.
Si hoy alguien le dice, sigue a Dios o muérete, ¿de verdad usted qué hace? No le diga a su esposo, ni a sus hijos, ni tu hijo, dile a tu mamá, tú tienes 10 años, tú ya lo entiendes. Yo te lo pregunto a ti directamente, tienes 11 años, 20 años, 40 años, 60 años. Te lo pregunto a ti y no a tu vecino. Llegue a Cristo o muérase. ¿Usted qué hace? Creerle a Dios es una acción de ejecutar lo que Él me dice que yo haga, por el poder del Espíritu Santo, no con tus fuerzas, con las de Él, pero tú debes tomar la decisión. Y alguien me hacía esa pregunta, muy sinceramente me decía, Dama, yo no entiendo cómo una persona puede morir por Cristo. Estábamos hablando de la persecución en China a la iglesia de Cristo, y me decía, wow, son gente de admirar. Y así es. Y me decía, ¿cómo una persona, hablando de que Jesús habló de vida en abundancia, puede morir por Cristo? Y yo le decía, porque esa persona de verdad es muy inteligente, muy sabia. Porque el ser humano puede matar, te puede quitar la vida. Hablando de la persecución. Pero Dios, si muere por Cristo, si una persona muere por Cristo, si estos hermanos en la iglesia en China que mueren por Cristo, ¿usted cree que ellos mueren? ¿Usted cree que no se salvó? ¿Y cómo será su corona en el cielo? Entienden la eternidad y entienden en realidad que Cristo es mucho más que este mundo, que vino acá a darnos vida en abundancia, así es. Que quiere tu sanidad, que quiere tu paz, que quiere tu prosperidad, así es. Obedeciendo sus mandamientos, sus preceptos, por su misericordia y por su gracia. Pero que la salvación grande y genuina está hablando de una salvación de eternidad, porque tenemos un Dios de carácter. Y Él dijo, está establecido para los hombres que mueran una vez y el juicio. Y toda alma que pecare, sea de niño o de grande, toda alma que pecare morirá. Y está hablando de la muerte eterna. Por eso envía a Jesús, para que sea nuestro salvavidas, para que sea nuestra arca. Porque solo en Él hay salvación, porque un día sí va a haber un juicio de Dios, porque ni una tilde ni una coma pasará, su palabra no pasará. Así que en esta mañana yo le quiero invitar a meditar, no en el vecino, sino que meditemos cada uno de nosotros, ¿cómo está mi vida con Dios? ¿Cómo está mi relación con Dios? ¿Qué piensa Dios de mí? En realidad, en mi corazón, olvídese de los demás. Cuando estemos delante de Dios, estamos delante de Dios y no hay excusas. Aquí podemos decir muchas excusas, pero en el reino de los cielos, ¿cómo está mi vida con Dios? Si Dios te dice perdone, perdone. Dios no le está preguntando si fulanito perdona, usted perdone. No. Dios te mandó a perdonar, perdona. ¿Cómo estás tú con Dios? Dios te mandó a quitar algo en tu vida, tú sabes. ¿Qué te está diciendo Dios? Quítate eso, tú lo sabes, quítatelo. Tu relación con Dios, mi relación con Dios. Temed a Dios, son tiempos donde la iglesia debe ser una iglesia santa, que sea testimonio en estos tiempos del fin de los tiempos. No es momento para alejarnos de Dios. No es momento para relajarnos y decir, ¡ay, que venga Cristo y ya! Sino que pelees la batalla de la fe. Porque tienes un Dios de carácter. Termino con esto. Una vez una amiga se sentó al lado mío, ella asistía a una congregación X y me decía, ¿cierto que es un Dios de amor? ¿Dios es un Dios de amor? Yo le dije, claro que sí. ¿Cierto que Dios es un Dios de misericordia? Claro que sí. ¿Cierto que Dios no castiga? Claro que no. Porque es un Dios de carácter. Y es un todo. Y yo le invito a que nos enamoremos de ese Dios de carácter.
que nos enamoremos de ese Dios al cual admiramos. Cuando se le pasa nada, al cual es un Dios justo, pero que en su amor y su misericordia nos mira a través de Jesús. A ese Dios que hizo los cielos y la tierra, pero ha sido capaz de escuchar la oración y, según Mateo 6:6, llamarse nuestro Padre y escucharnos en el secreto. Ese es el mismo Dios, el mismo que le dijo a Job: cíñete como un varón valiente, yo te hablaré y tú ahora me contestarás. Y el mismo que le dijo a la mujer encontrada en el lecho del adulterio: anda y no peques más. Es el mismo Dios. Y a ese Dios debemos amar, conocer, temer y adorar. Padre que estás en el cielo, Espíritu Santo de Dios, revélanos tu palabra. Guárdanos, Señor, en ti. Señor, hazte fuerte en nuestra debilidad. Señor, anhelamos cada día agradarte a ti más que a los hombres. Anhelamos agradarte de todo corazón. Ayúdanos a vencer en la buena batalla de la fe, a echar mano de la vida eterna. Ayúdanos, Señor, cada día a hallar gracia delante de tus ojos. Señor, a no relajarnos y no dejarnos llevar por corrientes del mundo. Señor, donde nos hablan de un evangelio barato, donde nos hablan, Señor, de olvidarnos quién eres tú en realidad. Ayúdanos a amarte, ayúdanos a temerte, a entender cada día más tu amor, tu gracia, que solo por gracia somos salvos, que tú eres un Dios de carácter, que tú buscas una iglesia santa, sin mancha y sin arruga. Ayúdanos, Espíritu Santo, a leer las Escrituras, a entenderlas, a conocerte, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Aún, Señor, tú le dijiste a Jeremías: en que ha de gloriarse el hombre sin en entenderme y en conocerme. Aun cuando Jeremías se quejó y maldijo el día de su nacimiento, tú le dijiste: ok, Jeremías, entonces uso a otro. Pero Jeremías sabía que no podía. Dijo: Señor, no puedo, te amo y esto me consume, llamado me consume. Pero es un Dios que nos conquistas y eres un Dios bueno. Ayúdanos a conocerte y amarte como tú eres. En el nombre de Jesús. Amén y amén.